Hola amigos de Nerdopolitan, bienvenidos a otro capítulo muy especial desde San Salvador, esta vez con el honor de tener aquí a Max Herrador, es escritor y periodista. Max, bienvenido. No, gracias. Bienvenidos ustedes aquí a San Salvador también. Gracias por invitarme a su bonito canal. Bueno Max, cuéntanos, ya que tu experticia es escribir, pero tienes un amplio rango de escritura, periodismo, también haces ficción, fantasía, ciencia ficción y también una parte más de ficción más cercana a la realidad. ¿Qué te gusta más de eso? Bueno, en realidad uno escribe para transformar el mundo, al menos poner uno su granito de maíz. Entonces, en ese sentido, escribir novelas y ser realista y poner la problemática a la luz de las palabras es prácticamente mi objetivo. Recuerda de que yo vengo de mi escuela periodística, todo el periodismo habla de la realidad, entonces en ese sentido las palabras que llevan las novelas especialmente son muy realistas y exponen las situaciones que se dan y por qué estamos en estos estadios, no solamente en la sociedad centroamericana, sino que a nivel mundial. Ah, bueno, también tenemos aquí invitada a Bimba. Hola Bimba. Hola Bimba, ¿cómo has estado, Chichi? Bueno, y además de, veo que en la parte de fantasía te enfocas mucho en la juventud. ¿Cómo crees que se debe motivar a la juventud que no pierda el interés por la lectura? Precisamente yo entro a la ciencia ficción y a escribir cuentos y a la fantasía, a la mitología, porque los jóvenes, ese es el lenguaje que ellos quieren que se les hable y que se les escriba. Las grandes producciones, que tanto en el cine como los libros de autores famosos, es porque a los jóvenes les gusta este tipo de temas. Entonces, en ese sentido yo voy cumpliendo esa meta de llegar a los jóvenes con la identidad y su pertenencia. ¿En, ¿En qué estoy hablando? Bueno, Mesoamérica es nuestro centro cultural en esta zona del mundo y tiene una amplia gama de historias y mitologías y bueno, en buena hora he tratado yo de, por ejemplo, en este libro de la Lux, que es una ciencia ficción, una mitología, fantasía, y también habla de la realidad que viven los jóvenes, porque no es un libro que te lleve a otra época, sino que es en la época actual, de tres jóvenes que inventan una aplicación para hablar con las plantas y anda un alux, un duende maya, que los protege dándole su sabiduría. Qué interesante, entonces es una mezcla como de ciencia ficción, pero con mitología de tus raíces. Sí, ¿Cómo logras integrar esos dos aspectos? fácil, fácil. Nosotros vivimos en, con mitos urbanos, vivimos con leyendas que nos cuentan las mismas abuelitas o los tíos. Y esos son los que yo integro a las narrativas. O sea, la mitología está a flor de piel en la sociedad. Entonces, sencillamente traer estas voces y ponerlas en historias que los jóvenes se identifiquen con ellas. Ok, y ya en el aspecto del realismo, de lo que viste como periodista, ¿cómo te influyó eso para ya la parte de ficción más realista? ¿Y por qué crees que es importante también esto? En cuanto a la narrativa de novelas, Sí, la narrativa de novelas ajá, sobre sí. Bueno, realistas. en realidad
Todo nació con una pregunta que me hizo una colega hace 15, 20 años antes de que empezara a escribir y me preguntó, bueno, ¿qué está sucediendo en El Salvador? ¿Por qué llegaron a esos niveles de violencia tan altos? Entonces yo iba manejando y pasamos como 100 kilómetros manejando y yo explicándole todos los detalles de por qué habíamos llegado a eso. Y me pareció una explicación bastante extensa. Entonces yo me puse a pensar que debería de haber explicaciones que también incurran en formatos más cortos. Y eso es lo que es, por ejemplo, mi primera novela, Ojo de Venado, y de ahí su secuela, La Muñeca de Alicia. Son explicaciones de por qué las sociedades llegan a esos momentos tan caóticos. Entonces, al conocer esos problemas, entonces te dan ya ganas de no cometer esos mismos errores, en especial las nuevas generaciones. Interesante. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere saber qué pasó con El Salvador en cierta época, ¿en qué época pasa Ojo de Venado? ¿En 80s, 90s? Se sitúa en su línea cronológica desde los años 70 hasta el año 2100, 2000, 2011, Ok. donde termina la novela, cuando la publiqué. Eh, ahí termina la línea cronológica y después sigue la otra novela, La Muñeca de Alicia. Eh, Da una explicación de por qué la guerra civil, de ahí esa transición de esa paz firmada y la formación social del fenómeno pandilleril hasta la actualidad. En la muñeca de Alicia, eh, creo que haces referencia, vi en una reseña que como los países de Latinoamérica que han sufrido violencia necesitan una terapia psicológica. Sí. Eh, yo estoy de acuerdo. Países que han sufrido pérdidas y que han tenido años de guerra constante. eh, ¿cómo sugieres tú que sea la terapia? Bueno, no soy psiquiatra ni soy un gran antropólogo, pero la salud mental de los pueblos es básica para llegar a niveles de paz, eh, tanto personal como sociales. Y parte de esto es saber asumir los procesos dolorosos que han pasado las sociedades. El perdón, ¿verdad?, tiene que ir acompañado, por ejemplo, de justicia y de verdad. No puede haber un perdón borrando la plana y diciendo borrón y cuenta nueva. Eso es falso. Entonces el perdón que puede haber y que le da salud mental tanto a la persona como a los pueblos, implica por decir la verdad y asumir esa verdad tal como es. Entonces parte de esa filosofía y de ese pensamiento es el argumento de estas novelas. Y en el libro Ojo de Venado llega hasta el 2011. ¿Cómo era Salvador en el 2011? Ya había, por ejemplo, ahorita que estamos nosotros recorriendo Salvador, me siento muy tranquilo en la calle, no me siento en peligro. O sea, me invita a caminar y el viento, la brisa, aquí el clima es delicioso. ¿Cómo era hace 14 años? Esto era un pandemonio. Sí, era la ley de las pandillas y El Salvador llegó a ser el país más violento del mundo. Y esto se debió precisamente a una descomposición social, el mal manejo de una firma de paz, la corrupción generalizada, la falta de valores, la desintegración familiar, las adicciones sin tratar del pueblo, y todo esto influyó para que, al no cerrar una herida de guerra, entonces esta herida se fue abriendo y se fue infectando, tanto que encangrenó a la sociedad salvadoreña, y
se dio el fenómeno pandilleril junto con el narcotráfico, junto con una serie de eventos. En total, más corrupción, corrupción y más corrupción. Total, tuvimos una sociedad caótica, totalmente caótica, donde los negocios cerraban por extorsiones, los niños, los jóvenes, había que sacarlos del país así de forma abrupta para que no fueran reclutados por estas estructuras. Y esto, o a veces secuestraban a los muchachos, todavía se siguen dando algunos casos que secuestran a los jóvenes, y eso crea un dolor a la comunidad y a la familia de forma eh, dolorosa, dolorosa. Entonces, lo que estábamos viviendo hace 15 años, 10 años, incluso hace unos 5 6 años, era antes del régimen de excepción, era sumamente caótico. Bueno, y para los migrantes que de pronto nacieron acá, pero que les tocó salir y vuelven, que a veces sienten que no tienen no saben de dónde son como no son ni de allá ni de acá, ¿qué les recomiendas? Bueno, uno, para no estar en ese limbo, he sido migrante también, para no estar en ese limbo, identificarse no solamente con la cultura propia, su cordón umbilical, identificarse, leer, compenetrarse con sus valores, con sus mitologías, sus propias creencias, muy propias, pero también no vivir en el, tampoco no vivir en el país y estar afuera y estar solo en esa añoranza. No, ellos tienen que adaptarse y ver lo bueno de otras culturas, porque lo hay. El pueblo estadounidense es un pueblo grandioso y muy acogedor, a diferencia de lo que muchos creen. O a veces como se están dando las situaciones, no, el pueblo estadounidense es un gran pueblo, y se le debe de agradecer en todo momento haber acogido a tantos millones de migrantes. Ellos tienen cosas muy buenas, entonces adoptar esas cosas buenas y unirlas con las propias de uno para llevar una vida como Dios manda. Y cuéntanos entonces, con tus libros son para los salvadoreños, pero también cómo quieres llegar o cómo pretendes también llegar o qué deberían ver personajes de otras culturas para ¿qué les recomendarías que buscaran en tus libros? Bueno, mis libros recogen mucho del centro cultural que tenemos, que es Mesoamérica. Yo soy un mesoamericano, pero también soy un ciudadano del mundo. Somos un sincretismo de, de culturas. Son, no me gusta la palabra raza, pero sí somos un sincretismo de culturas y de gentes que han venido, al igual que en Colombia, por ejemplo, de afrodescendencias, personas de origen sefardí, árabe, españoles, europeos, y por supuesto pueblos originarios. Entonces, ¿qué me gustaría a mí mostrar? Es esa riqueza cultural de la que gozamos, y que posiblemente se vea ocultada por razones políticas, pero sí tenemos una riqueza cultural muy amplia y muy nutrida. Parte de esta riqueza tiene que ver mucho con el cuidado de la naturaleza. Nuestros pueblos originarios tenían una compenetración muy fuerte con la naturaleza y su entorno. En ese sentido, ahora que estamos a las puertas de un cambio climático que podría ser fuerte y catastrófico, que lleve hacia, hacia un sobrecalentamiento, y creo de que es válido
retomar estos valores culturales de nuestros pueblos originarios en favor y cuido no de los recursos naturales, sino que de los elementos de vida, porque el agua, el aire, el sol, todos son, la tierra, son elementos que van más allá de un recurso. Un recurso no es algo que nosotros tomamos y que nos beneficiamos de él. En cambio, si los vemos como elementos, nos damos cuenta de que estos elementos de vida son parte inherente de nosotros mismos y van más allá. Y esa es una enseñanza muy propia de nuestros pueblos originarios. Bueno, también vi que fuiste uno de los primeros escritores en estrenar en la biblioteca de San Salvador, Sí. que es una biblioteca que parece de ciencia ficción también porque parece una nave espacial por fuera. Bueno, sí, fue fortuito, fue algo fortuito de que yo inscribí mis 9 libros eh, justo en el momento en que la nueva biblioteca estaba inaugurándose. Entonces fui el primer escritor que llegué y pedí mi registro de ISBN de mis 9 libros y que estaba en ese momento lanzando la plataforma. Y bueno, en buena hora. Eh, es una gran biblioteca, sin duda. Bueno, antes de continuar con la biblioteca, se me olvidó hacerte una pregunta importante que ahí podemos como retomar. Eh, Me gustaría saber a qué países migraste y cómo fue tu experiencia Ah, ya. de migración. Sí, sí. Bueno, yo migré en un programa de la Organización Mundial de la Inmigración, OIM, hacia Canadá y fui con mis hermanos a Canadá. Estuve viviendo en Winnipeg. Saludos, por cierto, si me están viendo en la comunidad de Winnipeg, de salvadoreños y latinos ahí en Winnipeg. Un fuerte abrazo, siempre les tengo un gran cariño. Y conocí este proceso migratorio y todo lo que implica el, el fenómeno psicológico, porque es un fenómeno psicológico de migrar, ¿va? El llegar a otro lugar y no conocer a nadie y que otras personas le empiecen a ayudar a uno, entonces uno se siente muy chévere, como dice, pero a la vez desconcertado, uno ve otras costumbres y se adapta uno a esas costumbres y está en esa constante lucha con, bueno, ¿y qué pasó con mi identidad? ¿Qué pasó con mi pueblo? Entonces hay siempre una balanza en donde uno llega a cabal al punto medio o a un punto determinado para poder seguir conduciéndose como un migrante. Bueno, ¿y qué te motivó a migrar? ¿Cuál fue la razón por la que quisiste salir de El Salvador? Bueno, la situación del país. ¿Va? Yo migré a finales de los 80, estaba la guerra terminando y, y siempre fue incierto. ¿Va? El Salvador siempre fue incierto, tanto porque por la guerra, de ahí por el proceso de posguerra que solo fue, que duró unos 3 4 años, que vivimos una luna de miel, que bonito, pero de ahí empezó nuevamente la problemática ya delincuencial y a formarse ya las estructuras pandilleriles. Y bueno, ahí está explicado en la novela Ojo Venado a través de una serie de personajes muy interesantes. Y ese proceso migratorio, de ahí el proceso de retornar de migrante, después de ser migrante, a retornar al país, también hay otro choque psicológico, que es la readaptación. Después de estar en una sociedad, en otra sociedad, venir otra vez a El Salvador, tenés un proceso de readaptación que no es fácil, también incluso es más difícil que el proceso de adaptación a otra cultura. Cuando volviste a El Salvador de de tu estadía por fuera, cuánto tiempo pasó y qué fue lo que más te costó volverte a adaptar? Y estuve aproximadamente 4 años en Canadá y lo que más me costó
hay un montón de cosas. Es volverse a adaptar ya venir con costumbres diferentes, más, por así decirse, de otra índole, volver a la vorágine de El Salvador y ver y readaptarse otra vez, retomar ciertas costumbres con las que uno ya se había desligado hasta cierto punto. Eh, el tráfico, eh, el agua caliente, el, el tratar con las personas, ciertos protocolos de, de, de legales. ¿Va? Y uno dice, no, pero es que en Canadá era de otra forma, pero uno a la vez se responde, sí, pero ya no estoy en Canadá. Entonces, el hecho de ser así, entonces ya lo empieza a convertir a uno como un bicho raro. Y está bien venir de turista a El Salvador otra vez, pero ya quedarse otra vez a vivir, ya lo empiezan a estigmatizar a uno, decir, bueno, sos o no sos salvadoreño, sos o no sos otra vez de, de estas tierras. Cuéntanos cómo fue desde niño, qué te inspiró a ser escritor y cómo fue tu proceso para llegar hasta acá. Y cuéntanos sobre tu proceso creativo. Bueno, antes que nada sí es bueno decir de que fui montañista, bueno, sigo subiendo montañas, pero ya como veterano. Eh, el conocer el mundo del montañismo me dio la oportunidad de llegar donde las personas más humildes, de tener ciertos sentidos de compañerismo propio del deporte, el compenetrarse con la naturaleza en las caminatas, conocer diferentes lugares, al menos de Centroamérica, que fue por donde yo anduve subiendo muchas montañas, eh, y conocer la realidad social en el proceso de tomar un bus, llegar a un lugar desconocido, preguntar cómo llegar a la cumbre de un cerro. Entonces eso como que también cambió parte de mi percepción del mundo, haber sido montañista desde tan corta edad. De ahí haber migrado, después regresar, ya después de haber regresado, iniciar mi proceso de estudio del periodismo en la Universidad de El Salvador, que es un centro de estudio muy bueno, puedo decir de que la Universidad de El Salvador es la mejor universidad del país, es la única universidad pública y le da un gran bagaje a sus estudiantes en el sentido de ponerlos en la realidad del mundo, ponerles los pies en la tierra, esa es la gran ventaja de la universidad. Y después, estando en la universidad, fui dirigente estudiantil. Eh, Pertenecí a las estructuras de la GEUS, la Asociación General de Estudiantes Universitarios de El Salvador, y, y pude también compenetrarme en temas propios de la política salvadoreña y temas también muy académicos como las acreditaciones de carreras de otros países con la, con la Universidad de El Salvador. Entonces me dio ese bagaje académico y político a la vez. De ahí que me dediqué mi vida a ser comerciante, ser consultor en temas de comunicación y prensa. Y bueno, ustedes ya conocen otro de mis emprendimientos, que es tener estos Airbnbs. Y, 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 y así es como llegué hasta este momento. El emprendimiento de tener una plataforma maxherrador.com y, y tener, ser escritor, pero no solo ser escritor por mostrar el libro, sino que ser escritor para que también eh, ser parte de los ingresos de uno, en que siempre se tiene el cliché de que el escritor lo hace por amor al arte, pero no, también se tiene que vivir de la literatura y de la escritura, y es una responsabilidad también tanto de las autoridades como de la sociedad consumir
lo que se produce a nivel literario en el caso de la sociedad salvadoreña. Bueno, Max, ¿y tú en los estudios eras nerd? ¿Sabes qué es ser nerd? Totalmente, me identifico con este canal porque el ser nerd es hasta cierto punto un estilo de vida que lleva muchas obsesiones, que lleva mucha intelectualidad, academia y ser introspectivo. Entonces todas esas características me identifico con ellas porque para terminar un libro hay que ser obsesivo hasta cierto punto porque una obra así es, uno se compenetra en el argumento de un libro y hasta terminarlo. Entonces esa es una obsesión que uno no está a gusto hasta que termine el libro, ¿verdad? Y después uno no está a gusto hasta que está editado y hasta que está ilustrado y cada obra es un proceso. Ahora esa obsesión de tener una plataforma y ahora estoy en el proceso de darla a conocer y por eso agradezco mucho que me hayan visitado. No, con gusto, con gusto. Y también estamos aquí para aprender de Max. Por ejemplo, cómo es tu proceso creativo y que de pronto inspire a otros escritores. Tú cuando te sientas a escribir, ¿qué es lo primero que haces? O antes de sentarte, ¿qué piensas? ¿O cómo llegas a querer poner algo de tu pensamiento? ¿O dónde empieza en sí el pensamiento, mejor dicho? Ilumínanos ahí con un poco de eso. ¿Cómo llegas de la nada a tener un libro? Buena pregunta. Y esa es la que me hacen a cada rato. Uno escribe lo que piensa. Entonces, por lo tanto, un escritor debe esforzarse en tener pensamientos buenos, en pensamientos alegres, en pensamientos creativos, para poder transmitir ese pensamiento en palabras, en escritura. Lo demás, que es la sintaxis y escribir bien, construir bien la oración, eso es después. Eso es tema de la edición y es tema también de práctica. De todos los días estar escribiendo, entonces ya a uno le van saliendo mejores las letras. Pero lo principal es tener un pensamiento que quiera aportar, porque un libro no sirve de nada si no construye. Entonces, tener un pensamiento de querer progresar y de querer transmitir cosas buenas y especialmente alegres, porque si no el libro es aburrido. Tiene que tener un poco de amor, un poco de gracia. En cuanto a... ¿Cuál era la otra pregunta que me hacías? No, el proceso Ya, creativo. ya, el proceso creativo. Yo les recomiendo a quienes quieran escribir que tomen en cuenta de que una escritura, un proceso literario es artístico y como todo arte debe de tener un nivel de comunicación más allá de lo semántico. Es decir, está lo sintáctico, que es la construcción, la estructura de un lenguaje, en el caso de la literatura, sujeto, verbo, predicado, la oración. Lo semántico, que es el significado de lo que queremos dar a entender, pero está otro nivel más allá, que es el que tenemos que conocer y manejarlo al dedillo, que es el nivel pragmático, hablando en términos semióticos. Esto es el nivel pragmático, dar a conocer situaciones complejas en cortas palabras. Eso es un libro hasta cierto punto. Dar a conocer una situación compleja y llevarlo a un nivel pragmático o metafórico. La metáfora se identifica mucho con este nivel. Por darte un ejemplo, por decir, yo te quiero explicar algo tan sencillo como más vale un pájaro en mano que 100 volando. Eso es una figura que te da un pensamiento relativamente complejo, pero se resume en una oración muy corta. Entonces, llevar a eso a otra escala es escribir un libro. Dar a entender algo tan complejo como decir, bueno, miren, el mundo
estamos caminando hacia un apocalipsis climático, pero podemos salvarlo. Entonces, explicarle eso a los jóvenes a través de un cuento. Entonces, ¿qué es uno de estos? El Alux. El Alux. Ese tiene una trilogía, ¿no? Es una trilogía, que es el Vórtice Mágico y el Apocalipsis. Charlie y el Apocalipsis. Cuéntanos entonces sobre este libro y los otros 9 libros que ahora están en la Biblioteca Nacional del Salvador. ¿O cómo se llama la biblioteca? Es la BINAES, BINAES. Biblioteca Nacional del Salvador. Bueno, no sé si están en el sistema bibliotecario. Lo que sí sé es de que yo llegué y los registré. O sea, ellos tienen la custodia de como tener un libro en propiedad intelectual. Entonces yo lo registré y obtuve mis ISBN y fui el primer escritor en obtenerlo en las nuevas instalaciones que tiene la biblioteca. Fue mero fortuito. Pegó cabal cuando yo estaba lanzando mi plataforma maxerrador.com, que de paso invito a visitarla. Por favor, visiten lo que hay. Sí. Hay libros bien interesantes. Soy el primer escritor salvadoreño que lanza su plataforma propia, netamente digital, y la pone a disposición del público. También la biblioteca es un buen símbolo, ¿va?, para El Salvador, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista académico, intelectual, y sobre todo genera un entusiasmo para los jóvenes para que dejen las calles y lleguen a la biblioteca y no vean la biblioteca como aquel edificio altamente académico y que solo iban los nerdos. Los nerds, no. Aunque ser nerd es cool. No, total. Yo era cucaracha de biblioteca. En mi época universitaria pasaba horas y horas, días enteros en la biblioteca, y hasta me conocían la bibliotecaria. ¿Conseguiste novia bibliotecaria? Sí. Eso es muy nerd. Sí. Bueno, fui dirigente estudiantil porque mi perfil era muy académico y no era... Necesitaban en ese momento ciertos dirigentes estudiantiles que cumplieran ese perfil, que fueran estudiantes y no tan bochincheros, tan quemallanta. Entonces yo era el perfil ese del dirigente estudiantil que estudiaba y que llevaba buenas notas. Bueno, excelente. Y yo veo que la biblioteca, el BINAES, ahorita es muy modernizado, ¿no? Y quiere llegar a todas las instancias de juventud. O sea, el primer piso es para niños que no llegan al año. El segundo piso es como para niños de primaria. O sea, como enfocado como desde la cultura pop también, para llamar la atención de la juventud y tratar de llevarlos a la lectura. Con videojuegos, incluso hay una sala como de videojuegos, que es raro en una biblioteca. La primera biblioteca que veo que tiene como los videojuegos, que tiene como una sección de cómics, que yo no me siento en una biblioteca, sino que me siento como en un área, como casi un parque de diversiones. Esa es una de las principales críticas que le hacen los detractores al sistema bibliotecario que está en la BINAES. Yo también hasta cierto punto cuando entré la primera vez me dio como choque todo esto, bueno, porque estaba acostumbrado a las bibliotecas tradicionales, ¿va? Pero investigando un poco más y sopesando sobre los objetivos de qué es en realidad una biblioteca ya en el siglo XXI, pude ver si los ejemplos de la biblioteca de Oslo o la de Helsinki en Finlandia y de los demás países nórdicos, que son bibliotecas que ya no son esas bibliotecas que son espacios silenciosos para leer, sino que hay hasta cierto punto un nivel caótico
en su Starbucks, porque hay auditorium, cafeterías, áreas de juego, videojuegos, ¿va? Entonces, este modelo bibliotecario es otro, es otro. Ya en realidad los libros en el futuro van a ser digitales y ya la, las investigaciones ahora son de diferentes formas. Ahora está el chat GPT, las inteligencias artificiales, entonces las investigaciones y muchas de las lecturas y el acceso a la biblioteca lo podemos hacer desde los ordenadores como tal y no físicamente en una biblioteca. La biblioteca física más ahora la veo encaminada hacia suplir otras necesidades, como la necesidad de socialización que, y la necesidad de compartir ciertos temas determinados, por eso tiene auditoriums y tiene cafeterías. Pienso que yo no puedo hablar por el Ministerio de Educación, yo solo opino como un escritor y como una persona amante de los libros. Y, y la idea no la veo descabellada. Podrán tener sus detractores, podrán tener cosas que pueden mejorarse en función de la academia, pero está bien la apuesta que se está haciendo de poner otra biblioteca diferente a la tradicional. Aplaudo la iniciativa. ¿Qué sugerencias le haces a esta biblioteca como que pueda mejorar de pronto? Bueno, que expongan más la literatura nacional. Está bien que expongan la cultura pop, está bien, no hay que ser como muy recalcitrante, que está bien todo eso, pero que también le pongan énfasis a la cultura nacional, a la identidad. Ahí tienen que atornillar más, a los nuevos escritores que los apoyen más, porque un pueblo sin sus escritores nunca va a alcanzar el progreso. Y no solamente los escritores tradicionales, los clásicos salvadoreños que ya conocemos, que Roque Dalton, Miguel Ángel Asturias, no, perdón, el guatemalteco, los escritores nacionales, ¿verdad? Salarrué, Miguel Ángel Espino, Francisco Gavidia, entonces está bien, Claudia Lars, está bien todo eso, pero también vienen nuevas generaciones de escritores que vamos pujando y el apoyo a estos escritores es vital. Si se ha tomado, por ejemplo, el modelo de bibliotecario de Noruega, también tomemos las cosas buenas que también Noruega hace con sus escritores, que por ejemplo es darles una beca solo por estar escribiendo, un salario, que les den un seguro médico, una pensión por escribir, por estar fomentando la cultura, que estos países, Noruega por ejemplo, a cada producción de un libro le compra una tercera parte de la producción y eso quisiéramos verlo. Entonces, si me preguntas qué podrían añadirse al sistema bibliotecario y a la BINAES como tal, también es el apoyo al escritor nacional, porque estamos haciendo cosas buenas y estamos prácticamente en el mismo bando. Queremos sacar a los jóvenes de las calles y queremos darles identidad y pertenencia para construir un mejor país, una mejor región, para construir que los jóvenes sean mejores ciudadanos del mundo. Entonces estamos en el mismo bando. Entonces, sería bueno que el sistema como tal apoyara más al escritor nacional. Y hablando de eso, una de las cosas que me pareció bien interesante, y es un detalle pequeño, pero que la biblioteca sea 24 horas, me parece que todas las bibliotecas deberían ser así. Total, no solamente la biblioteca esa, sino que también las otras bibliotecas deberían de ser así, 24 horas en la ciudad universitaria, abierta las 24 horas. Eso es el teatro podría estar abierto las 24 horas.
que la cultura esté a disposición 24/7. Eso son cosas buenas, cosas de aplaudir, ¿verdad? Cosas innovadoras. ¿Y generaría más trabajo? Generaría más trabajo. Bueno, de hecho, genera más turismo, la gente viene a hospedarse, no solamente a este Airbnb donde estamos, sino que y va tranquilamente al centro de San Salvador a cualquier hora y regresan a cualquier hora y es un buen ejemplo. Deberían de visitar más seguido, o deberían de darse el tiempo las personas de visitar San Salvador e ir a ver este ejemplo de lo que es la Vinaes. Uno de los planes que se recomienda para visitar San Salvador es venir e ir a la biblioteca a las 3 de la mañana. A ver qué inspiración encuentran. Sí, hay cafecitos afuera, venden comida, venden un tintico, como dicen. Pero sí, el sistema, el ambiente lo propicia, ya no hay delincuencia, hay parqueos y la iluminación es agradable, hay que darse el tiempo. Bueno, y para terminar, ¿algún mensaje que le quieras dar a nuestros televidentes y el público que nos escucha? Bueno, a todos los cibernautas que visitan este canal, agradecerles a ustedes que hayan venido y que hayan tomado su tiempo, pero al público ver este tipo de entretenimiento, ver este tipo de cosas nos hace ser más grandes intelectualmente hablando, nos hace ver otras formas de vida, otros sentidos de la academia y de la intelectualidad. Yo estuve viendo el canal de ustedes y es fantástico, es un canal que te expande la mente. Está bueno para que disfrutes ahí otras entrevistas. Sí, ya las estuve viendo. Y ahí se pueden conectar. Sí, claro. Bueno, y ahora recomiéndanos tus redes Okay. y los libros que recomiendas. Las redes principalmente. Y ya, y el saludo. Bueno, invito a todas las personas que están viendo este canal y cibernautas en general a que visiten mi sitio web maxherrador.com. Hay un libro que es gratis, de ahí hay otros demos que pueden verlos. Hay un demo de un audiolibro y podrán ver mis novelas y cuentos. No son muchos, solo son 9. Y suscríbanse. Cuesta $10 la suscripción, dura 1 año y con eso están apoyando a su servidor en ese emprendimiento, porque también la literatura es un emprendimiento que debemos de verlo como un trabajo como tal. Y síganme, eso es bien fácil de localizar. Ahí en la página web maxherrador.com, ahí están mis redes sociales, está mi canal de YouTube. Y Facebook, X, Instagram, LinkedIn, todos, ahí están vinculados todos mis canales y cómo localizarme, incluso hasta el WhatsApp está ahí, si me quieren escribir, yo leo todos los mensajes. Para que te inviten a la biblioteca a las 3 de la mañana. Para que me inviten a las 3 de la mañana a tomar un café o un pan con frijoles. Está bien. Listo, excelente. Y también pedimos lo mismo, que se conecten con Nerdopolitan. Estamos en Instagram, Spotify, YouTube. Bueno, ahí está la red de Nerdopolitan. Y muchas gracias, Max. Gracias. Fue un verdadero placer. Gracias por visitarme. Seguimos ahí compartiendo el conocimiento, porque el conocimiento es poder. Gracias. Entonces continúa. Bien, aquí con Bimba. Bimba, que hace libros para perros. Audiolibros para perros. Sería una buena idea, audiolibros para perros. ¿Qué tipo de audiolibro escucharía Bimba? No sé. No. Pregunta en curva, no sé. ¿Cómo hablar idioma perruno?
Así, yo, chumbara, papa, chumbara, churumba, pum, 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 pum. Tenía un tío que hablaba perro y le hacían caso. Eso, excelente. Ese es el que debimos haber grabado para hacer un alfabeto, un idioma perruno. Ahí está entendiendo. Yo creo que ya está Sí, sí, entendiendo. entiendo. Bien.